Sí, compañeros, exactamente. Eso sucedió ayer porque la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que está discutiendo el proyecto de ley que salió de la Cámara de Senadores de reforma del sistema previsional sigue trabajando, estuvo trabajando el día de hoy y trabajó durante toda esta semana. Ayer recibió al directorio del BPS y tuvieron una discusión de más de 10 horas respondiendo a las dudas de diputados y diputadas, también con cruces nuevamente entre diputados y diputadas por diferencias vinculadas a este proyecto de ley, pero que finalizaron en un debate, en un cruce bastante fuerte entre la representación de los empresarios en el BPS, es decir, quien fue electo como representante de los empresarios en el BPS, José Pereira, y actores vinculados al oficialismo como el presidente del BPS, Alfredo Cabrera, y también el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez. Vamos a pasar a comentarles qué fue lo que sucedió allí, y esto lo adelantábamos al principio. Los tres representantes sociales del BPS expusieron su disconformidad con este proyecto de ley en diferentes puntos. José Pereira fue bastante categórico, José Pereira, representante de los empresarios, fue bastante categórico en las diferencias. Dijo que en este punto el gobierno está muy lejos de la gente y expresó su disconformidad, pero en particular con algunas diferencias con la comisión de expertos y en particular con Saldain. Vamos a pasar a ver ahora en pantalla lo que sucedió exactamente en este intercambio que se dio al final de las 10 horas de discusión. Lo que estamos viendo aquí es la versión taquigráfica de ayer, que muestra una de las partes de la intervención de Pereira cuando hace la acusación a Saldain que abre la polémica. Estamos viendo, y la última intervención fue casi la última de Pereira, en la que dice que en 1992, cuando entran los representantes sociales al BPS, el presidente del BPS era el señor Saldain. Sabemos que es el encargado de los expertos y quien hizo la propuesta de esta redacción actual al Poder Ejecutivo. Lo primero que le dijeron los representantes sociales en aquel momento a Saldain, que hoy pasa el tiempo y termina dando la reforma, fue: señor Saldain, nones. Nones, por ejemplo, por el pronto despacho, que era que cada director tenía 25 jubilaciones. Entonces Saldain pregunta, todo esto son palabras de Pereira: bueno, muchachos, ¿cuántas nos repartimos? No, señor Saldain, esto dicen los representantes en su momento, según palabras de Pereira. Nosotros no nos vamos a repartir nada. Tenían una tarjeta corporativa, la famosa Mastercard, que se les daba a todos los directores. Los directores sociales, los tres, se impusieron y dijeron: no, tarjeta corporativa, señor Saldain, no. Esta es la explicación que hace José Pereira de por qué está desconfiado o no confía con el expertise y con los expertos que se presentan. Esta declaración que está acá, junto con otras que tienen que ver con otros momentos de la historia del BPS, como dije al inicio, despertaron una reacción bastante fuerte de integrantes del Partido Nacional. Y vamos a pasar a ver la respuesta de Juan Martín Rodríguez, diputado por el Partido Nacional, que pide, luego de que se retiran los directores, los representantes sociales, pide que se cierre la versión taquigráfica, que se deje de hacer la versión taquigráfica. Cuando se retoma la versión taquigráfica, dice lo siguiente: queremos dejar constancia de nuestro repudio a las palabras dichas por el señor representante social ante el directorio del Banco de Previsión Social. Sus afirmaciones afectaron el buen nombre de 3 individuos que no se encuentran presentes, incurriendo así en acciones y dichos que tranquilamente pueden ser pasibles de acciones penales por difamación e injurias. Por lo tanto, dejamos debida constancia que ese no es el tipo de declaraciones que se deben verter en una comisión parlamentaria. Una comisión parlamentaria como tal no debería permitir que un individuo, más allá de su carácter electivo y de representación social ante un organismo del Estado, se exprese de esa manera, pues hay otros ámbitos para hacerlo, no es aquí. Y que quede claro que la constancia que hemos dejado es en nombre del Partido Nacional. Esta fue la finalización de una comisión que, además de tener complicaciones a la interna de la coalición y entre el oficialismo y la oposición, finaliza con este intercambio entre el representante empresarial del BPS y el Partido Nacional.
Pero José Pereira no fue el único director social presente en esa comisión. ¿Qué pasó con los otros? Los otros dos, que es el representante de jubilados y pensionistas Ariel Ferrari y el representante de los trabajadores Ramón Ruiz, también expusieron sus diferencias con este proyecto. Esta mañana nuestra compañera Mariana Abreu estuvo hablando con Ariel Ferrari, quien destacó que los tres representantes sociales del BPS, que no es lo más común que estén de acuerdo, están de acuerdo en el rechazo de esta reforma, y también estuvo compartiendo cuáles son las principales diferencias que tienen. Creemos que hay una falta de diálogo, hay una falta de conocimiento que es necesario, profundizar, y no con la celeridad que se permite o se pretende aprobar esta ley en menos de un mes. Entonces, cuando hubo más de 45 preguntas por parte de distintos legisladores y algunas que se vienen haciendo desde el Senado y no han tenido respuesta, hasta propios integrantes de la coalición de gobierno, como Cabildo Abierto, que pregunta, con la modificación que hay en el cálculo jubilatorio, si no va a haber gente que va a cobrar menos. Y bueno, salvo los directores sociales que decimos que sí y llevamos documento probando, por ejemplo, en la jubilación por discapacidad, que se cobra menos de lo que se cobra hoy por el cambio de las condiciones para acceder al derecho, no se responde por quien defiende en definitiva la ley, que es el Poder Ejecutivo. ¿Y qué esperar de ahora en más, Julieta? Bueno, hay gran incertidumbre en este momento, Martín, porque si bien hay voces disonantes, como lo decíamos en otros informes en esta semana, Cabildo Abierto está expresando en todas las instancias en las que tiene oportunidad su disconformidad con alguno de los artículos de esta reforma. Igualmente la incertidumbre persiste, pero hay voces que señalan que esta discusión no va a ser similar a la del Senado, en la que Cabildo Abierto también había expuesto su disconformidad con algunas cuestiones, pero finalmente terminaron votando. En esta instancia no sabemos qué es lo que va a suceder. Lo que sí sabemos es que el plazo que pretende el oficialismo es votar esto para el 31 de marzo y que las complicaciones entre las delegaciones que visitan esta comisión especial a la interna también de la coalición van a generar seguramente una extensión de este plazo. Nosotros hoy estuvimos hablando, y la semana pasada también, con otro de los actores importantes de esto, que es el Partido Independiente. Sabemos que Pablo Mieres, líder de este partido, ministro de Trabajo y Seguridad Social, tiene gran injerencia en esta problemática. Hoy, conversando con Iván Posada, diputado del Partido Independiente, nos decía que además de Cabildo Abierto también hay algunas cuestiones que no se discutieron en la Cámara de Senadores que se pueden discutir en este momento. Él proponía, por ejemplo, discutir, y dijo que lo había hablado con otros diputados de la coalición y que estaban de acuerdo en dar esa discusión. Bueno, por ejemplo, cuáles son las facultades que tiene el Poder Ejecutivo con respecto a las modificaciones con esta reforma. Así que vamos a estar profundizando en este tema en los próximos días, porque seguramente vaya a haber algún tipo de modificación de la Cámara de Representantes y vamos a estar aquí informándolo.